y actividades sobre la programación de las jornadas de retos para el acceso abierto a la información. Y bueno, estamos verdaderamente contentos de este momento, porque es un proyecto que tiene también historia. Es un proyecto que más o menos desde el 2011 se fue planteando a partir digamos, cuando estábamos como enlaces de la biblioteca, ¿no? Y que hacíamos un trabajo de ir pues realizando, digamos, la compilación de la información para poder colaborar con la biblioteca sobre lo que hacían los profesores en la universidad con respecto a sus asignaturas y la compra de los libros, ¿no? Los libros que se utilizaban, ¿no? Desde ahí ya se platicaba un poco sobre la posibilidad de tener un espacio como lo que ahora al día de hoy vamos a empezar a presentar, que era poder tener un espacio justo que esté, digamos, enfocado a la documentación, sobre todo de la música, ¿no? Y de tener, digamos, los soportes en el espacio con sus distintos tipos de soporte en ese caso, ¿no? Para que puedan ser estudiados, para que puedan también ser investigados, ¿no? Desde la parte histórica, desde la parte general, ¿no? Básicamente, pues yo agradezco mucho al maestro Luis Felipe, el director del Centro Universitario de Información y Documentación, porque es quien impulsa el proyecto justamente a partir de una donación que el maestro consigue, ¿no? Una donación importante de la familia Santos Mazal. Esa donación importante nos permite abrir ese paso, y ese paso que nos permite también empezar a explorar qué es lo que necesitamos para poder tener un servicio como tal, y para que nosotros usuarios, ¿no? Los usuarios en música en este momento tengamos ese acceso a la información y ese uso de la información que se contendrá en un espacio en específico. Por ello, la invitación que hacemos al maestro Teo Hernández, y le paso la palabra al director, y en un momento leo ya su semblanza, maestro. Gracias, buenos días a todas y a todos, y a los que están aquí presentes en este auditorio de la Rectoría de Ciudad Universitaria, y desde luego a todos los que nos ven por los medios virtuales. También les invitamos a que por ese medio puedan hacer preguntas y comentarios, y pues en este ejercicio del primer ciclo de conferencias sobre los retos para el acceso abierto, pues la inclusión de la parte de registros sonoros y registros videográficos también está presente. Bien lo has comentado, Tony, el inicio de este proyecto hace algunos años. Yo creo que ahorita nos encontramos en un momento justo de tener pues esta información como la que nos hará el favor de Teo de compartir, porque tiene toda la expertise en este tema, y su trayectoria bueno, ya la conocerán, que pues sí necesitamos también sentar bases y con fundamentos bien técnicos para poder nosotros desde la universidad hacer un planteamiento de un servicio más en este aspecto. La justificación de este proyecto también sobre los registros sonoros y biográficos en este centro de información, pues está vinculado básicamente a la Facultad de Música, y que pues es una institución de más de 40 años que en sus principios sobre todo de esta parte pues eran pues muy rudimentarios, y a través del tiempo que han venido escalando algunas posibilidades de registros sonoros, es hasta hace algunos años antes de la pandemia, exactamente hace un año antes de la pandemia, o sea, más o menos 3 años, pues hubo una familia de un compositor, Enrique Santos Mazal, que es un célebre pianista, y bueno, la familia en torno a toda la cultura que los rodeaba, que era la cuestión musical, pues tuvieron a bien hacer una donación. Aparecimos por ahí en un momento en que un hermano que tengo en la Ciudad de México, que trabaja con el tema de los pianos, y entonces este acercamiento se tornó a decir, bueno, ¿qué hacemos con una biblioteca, no?
es con una biblioteca de que no solo eran libros, también videos, también DVDs, en fin, un mundo de información. Y le dije, bueno, pues creo que la universidad es el espacio idóneo. Y de esta manera iniciamos y justificamos un proyecto que decidimos echar a andar al estar aquí presentes en este lugar del Centro de Información, y queremos ahora pues tener esto de los que surja aquí como comentario, como manera de discusión, y que también invitamos a la comunidad que están los colaboradores aquí a tener esta serie de preguntas, dudas, comentarios, que podemos hacerlo a través de estos medios fantásticos. Y bueno, no tengo más que decir, te pido por favor si nos presentas bien a Teo, y estaremos aquí atentos a escuchar. Mucho gusto de verte por aquí, Teo, hace muchos años ahí en la fonoteca del Palacio de Bellas Artes, que me acuerdo que ahí me diste una colección de Bach, creo que fue de una de las cantatas de la en si menor, dirigida por Tom Kaufman, y me hiciste una recomendación muy buena y un comentario sobre eso, y bueno, esa es la anécdota que tengo por ahí. Pues muchas gracias, qué bueno que haya sido buena la recomendación. Adelante, Tony. El maestro Guillermo Teo Hernández Villalobos es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios de latín en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha participado en programas de radio y televisión en Canal 22, Opus 94, Radio UNAM. Ha impartido pláticas de apreciación musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en el Palacio de Bellas Artes, entre otros lugares. Ha escrito reseñas discográficas para diversas publicaciones. En el 2010 dirigió el programa Resplandores, un recorrido por la historia musical de México, una coproducción del Conservatorio Nacional de Música y el Instituto Mexicano de Estudios de la Radio, que fue transmitido por Opus 94 y la estación virtual 2010 dedicada a los festejos del centenario y bicentenario. Colaboró con los maestros Ernesto de la Peña y Eduardo Lizalde para la realización del programa Operomanía, que se transmitía en TV UNAM. Colaboró con una participación semanal sobre música en el programa matutino del canal Capital 21 del Distrito Federal. Realizó la investigación y la curaduría del Museo Manuel M. Ponce en Zacatecas. Recibió una beca del FONCA para hacer una investigación para la edición de un libro sobre Manuel M. Ponce, y ha impartido conferencias en Tijuana, Zacatecas y la Ciudad de México sobre este mismo autor. Es miembro del Consejo Artístico de la Academia de Música del Palacio de Minería. Es colaborador frecuente en el programa Primer Movimiento, que se transmite por Radio UNAM, y actualmente es investigador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, coadyuvando a la investigación, rescate y difusión de los soportes sonoros. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, al maestro Antonio Gaspes y por supuesto a Luis Felipe, la invitación para estar con ustedes platicando acerca de los archivos sonoros. Me gustaría, antes que otra cosa, bueno, les voy a poner aquí la presentación de PowerPoint, pero no quisiera dejarla todo el tiempo porque vamos a hablar de música. Y hablar de música implica de alguna forma abstraerse de la cuestión visual para escuchar justamente. Entonces, quiero hablar sobre el proyecto de Fonoteca Nacional, sobre lo que es la memoria sonora y lo que es cómo se resguarda esta memoria y cómo se reintegra la sociedad. La Fonoteca Nacional está, les voy a poner algunas ilustraciones, es un lugar hermosísimo que está en Coyoacán y que fue adaptado expresamente para esto. En esta casa vivió Octavio Paz sus últimos días y es un monumento histórico tremendo. Les quise empezar con una partitura antigua, porque de alguna forma la memoria sonora es algo que siempre hemos querido conservar, ¿no? Los esfuerzos primeros que se hicieron para conservar música fueron justamente en la elaboración de partituras. Entonces, bueno, empiezo con esto. Sin embargo, y aquí me voy a detener un poco,
Primero tenemos que hablar acerca de qué es un soporte sonoro. Un soporte sonoro es un elemento físico que contiene información de tipo sonoro. Esto, aunque parece una perogrullada, no lo es. Si nosotros tenemos un disco y el disco está vacío, puede ser simplemente una cosa ornamental. En el momento en que tiene un contenido sonoro, y estoy poniendo de ejemplo un disco, un cassette, lo que sea, en ese momento se convierte en una unidad que de alguna forma es indivisible. Nosotros no podemos abordar lo que es un soporte sonoro sin pensar en su materialidad y en su contenido. ¿Qué características tiene este soporte sonoro? Bueno, una de las principales es que siempre está asociado a una tecnología. A diferencia de un libro de 1700, si sé leer la escritura de 1700, puedo leerlo. Incluso un manuscrito medieval, si sé leerlo, puedo leerlo. Un soporte sonoro, como un disco, un cilindro de cera, necesita un accesorio tecnológico para poder obtener la información que está ahí adentro. Y esto nos lleva a un problema que es un problema absolutamente fundamental que tenemos que siempre que estamos tratando de archivos sonoros atacar, y es el problema de el cambio tecnológico y la obsolescencia tecnológica. Entonces nosotros, a través de la historia, tenemos que, si nosotros tenemos una fonoteca, nosotros vamos a tener soportes sonoros que fueron hechos a través de la historia. Esto implica que vamos a tener que forzosamente tener las herramientas tecnológicas para extraer esa información. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de cuál es de la historia de los soportes sonoros para entender el por qué cada soporte en la historia tiene un tipo de sonido específico. Esto, y les voy a adelantar un poquito la conclusión, nos va a llevar a poder adentrarnos en la historia de los soportes sonoros y de la música o el sonido que está encerrado en ellos, para de alguna forma poder presentarlos a los oídos nuevos. Actualmente, los oídos, que podemos decir la escucha es una construcción social, sobre todo los jóvenes están acostumbrados a escuchar con chicharito y sonidos que fueron grabados originalmente digitalmente. Esto implica que no haya hiss, que no haya ruido, puede tener un rango de frecuencia bajo y también una compresión dinámica, o sea, no, el forte y el piano no sean muy grandes, pero son sonidos que generalmente son limpios. Cuando nosotros hacemos oír a un joven un sonido antiguo, y digo un joven, pero también hay adultos que lo hacen, empiezan a decir, oye, no, tiene scratch, no, eso no me gusta. Entonces, para poder entender los sonidos antiguos, necesitamos conocer su historia. Puede ser un paralelismo. Cuando hay gente que no le gusta ver películas en blanco y negro. Entonces, oye, yo quiero saber de películas y quiero saber de historia del cine, pero no quiero ver películas en blanco y negro. Oye, espérate tantito. Si quieres saber de historia del cine, necesariamente tienes que ver películas en blanco y negro. Pasa lo mismo con soportes sonoros. O yo quiero ir a Toscanini. Bueno, pues entonces vas a tener que oír una grabación monaural, una grabación que tiene características dinámicas y de rango de frecuencia pobres, y que además seguramente va a tener algún tipo de sonidos parásitos. ¿Cómo es que se va dando esto y cómo es que nosotros tenemos que entender la sonoridad a través de la historia? Bueno, conociendo la historia de los soportes sonoros. Después de muchos experimentos que se hicieron en acústica,
realmente no se pensaba, ¿no? Poder tener un sonido. Lo que se quería hacer en primera instancia era conservar la onda sonora. Y aquí entra un francés que en 1857, Léon Scott de Martinville, inventa un aparato para dibujar la onda sonora. Él en una idea un tanto loca, pensaba que dibujando la onda sonora iba a poder tener algo así como una especie de taquigrafía, de tal forma que las personas que escucharan vieran esas ondas, iban a poder tomar dictados. Entonces hizo un aparato muy parecido a esto, donde la gente hablaba, se movía por medios mecánicos una agujita que dibujaba sobre un material. El resultado, ya me salí, perdón. El resultado fue esto: un dibujo de la onda sonora, y como todo el mundo puede imaginarse, nadie aprendió a leer esto. Entonces quedó un poquito en el olvido porque no había forma de hacer, maestro, el proceso contrario. Perdón, la diapositiva. ¿Sí? La diapositiva no la estamos viendo ya. ¿Ya? Todavía. Perdón. ¿Se vio? Ya. A ver, perdí la imagen, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Sí. A ver, voy a compartir. Y ahora la copita. Bueno, ahora sí ya la tenemos. Esta es, bueno, aunque se vea feíto, pero lo voy a dejar así, ¿no? Este es un dibujo de la onda sonora y no había forma de hacer el proceso contrario. O sea, a partir de la onda, un equipo que lo convirtiera en sonido. Entonces quedó como un experimento muy bonito. Actualmente se le sacó una fotografía a esto y a través de una computadora se logró obtener el sonido de esta primera grabación, con un problema, el problema que obviamente no había un estándar de velocidad. Entonces en principio dijeron, es una mujer cantando, y luego dijeron, ¿y qué tal si es un hombre? Porque si lo paso a otra velocidad. Aquí tenemos otra fotografía de esta de las primeras grabaciones que se hicieron en la historia. Entonces, a partir de esta idea, en 1878, Edison, que además, como dato curioso, era sordo, o prácticamente sordo, tenía serios problemas de audición, inventa un sistema que puede hacer las dos cosas. Por un lado, dibujar la onda por medios mecánicos y por otro lado, extraer el sonido de ella. Este es uno de los comerciales, digamos, de la época para vender su producto. Y la idea no era hacer música. La idea era poder tomar dictados. De hecho, uno de los pensamientos era poder tomar dictados en las cortes, o sea, que sirviera como parte de las pruebas judiciales. Pero se dio cuenta de que las personas, lo que más les atraía era grabarse cantando y haciendo música, porque este tipo de cilindro, de aparato que se llamaba el fonógrafo, tenía la capacidad de grabar y de reproducir. Cuando las compañías empezaron a darse cuenta que ahí había un nicho comercial, dijeron, vamos a empezar a hacer como maquinitas donde les pongo un 20 o una moneda y obtengo un sonido. ¿Por qué es importante detenernos en este punto? Porque estamos empezando a ver la enorme relación que existe entre una instancia tecnológica que en determinado momento puede ser científica
con su relación comercial. No podemos concebir la historia de los soportes sonoros sin la parte social que implica necesariamente un aspecto económico. O sea, gran parte de la evolución de los soportes sonoros y de la tecnología de la grabación se da por una relación comercial, no solo con el público, sino con las grandes industrias. Como vamos a ver un poquito más adelante, grandes inversiones de capital se dan en momentos en los cuales la industria militar quiere tener algún tipo de ventaja sobre sus competidores, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí voy a poner un ejemplo de lo que es un cilindro de cera. Esto se llama amberola azul. En realidad, a estas alturas ya no son cilindros de cera, sino de un material parecido al de las bolas de billar, que es sumamente duro y que tiene la ventaja, digamos, que se conserva muchos años. Este tipo de equipos, que son las amberolas, son tan buenas, digamos, que si se conservan en más o menos buen estado, se puede obtener un sonido muy, muy bueno de ellas. No todos los cilindros propiamente estaban hechos del mismo material. Hubo una guerra de patentes ahí para decir, yo tengo mi cilindro que es mejor, yo tengo este material que es mejor. Incluso la evolución del disco se da con materiales, digamos, que no tienen que ver con los materiales que usaba Edison, precisamente porque Edison, cuando ve que empiezan a desarrollarse los discos, dice, yo tengo la patente para usar este material, por lo tanto ustedes no pueden usarlo. Entonces la competencia tiene que necesariamente aplicarse para experimentar otros materiales. Aquí es un ejemplo de cilindro de cera, otro ejemplo de otro tipo de material. Me voy a ir rápido hasta que aparece el disco. Los discos es un invento de Emil Berliner, que le llama gramófono, que tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que se puede hacer en serie un disco de una forma mucho más fácil y barata que un cilindro de cera, porque hacer copias de cilindros de cera es complicado. Y digo cilindros de cera en forma genérica, ¿no? Ya sabemos que no eran de cera. Se experimenta con muchísimos materiales. Lo que tenemos aquí es un disco de base de cartón cubierto de diferentes tipos de laca. ¿Cuál es la ventaja? Es mucho más fácil la lectura. Se puede, digamos, hacer en forma industrial mucho mejor, con una desventaja. En términos generales, no se puede grabar. O sea, no hay un aparato casero que grabe estos discos. Entonces empieza una competencia muy grande entre Edison y Berliner, que se expande a todo el mundo. Yo quisiera ponerles como ahora un ejemplo musical. El ejemplo musical que les voy a poner ahora es una grabación sumamente interesante. Resulta que Porfirio Díaz, que era una persona muy inteligente, lo que hacía era tratar de ponerse al día en cuestiones tecnológicas. Entonces, bueno, existe la famosa anécdota que Edison le manda un cilindro de cera y Edison graba la respuesta en vez de enviar una carta y le manda el cilindro de cera a Edison, donde le da las gracias. Bueno, Porfirio Díaz, con esta visión tecnológica que tenía, se le ocurre hacer una grabación del himno nacional mexicano. Y entonces, como no hay los elementos necesarios en México para hacerla, ojo, sí hay grabaciones más o menos de esta época, de 1905, hechas en México, pero para hacerlos con las características que quería Porfirio Díaz, dice, no, voy a mandarla
a hacer a Estados Unidos, y donde resulta que hay una fábrica en New Jersey que hace discos. Entonces, le pide a la gente que está en Estados Unidos que graben el himno nacional mexicano. Ojo, todavía no hay una edición, digamos, definitiva, una edición crítica del himno nacional mexicano. Y resulta que no hay ningún mexicano que cante el himno nacional en Estados Unidos en 1911, justamente en New Jersey. Entonces se lo encarga a un español, Emilio de Gogorza. Este Emilio de Gogorza lee la partitura, o sea, evidentemente no tiene conocimiento, digamos, no ha escuchado el himno nacional en vivo, y hace esta grabación. Esta no es la primera grabación del himno nacional mexicano, al parecer es la segunda, la primera fue hecha en cilindro de cera, pero sí es la única, es la más antigua que tenemos, o sea, todavía estamos rastreando esta supuesta primera grabación, si es que verdaderamente existió. Entonces vamos a escuchar a Emilio de Gogorza en una grabación de 1901 hecha en New Jersey del himno nacional mexicano. A mí me interesa mucho presentar esta grabación porque nos habla de varias cosas. Uno, el tipo de sonido de la época, pero otro que quizás sea más importante para pensar en términos de archivo a los soportes sonoros, o sea, en términos de consulta. Y es que evidentemente en 1901 no había una tradición interpretativa del himno nacional mexicano. Entonces, para aquellos que quieran estudiar el himno, es fundamental escuchar, entender cuál era la ornamentación, cuál era la idea que se tenía en 1900 acerca justamente del himno. Entonces, Emilio de Gogorza, no se conoce el pianista, como con este nombre, Gogorza, imagínense nada más, no iba a ser muy apreciado, digamos, en el mercado mexicano, se pone en el marbete del disco Señor Francisco. Entonces, en el marbete está Señor Francisco, pero sabemos que es Emilio de Gogorza. Entonces, vamos a escuchar el himno nacional mexicano, un fragmento. Al grito de guerra, en la tregua no estadio el primor, y retiembla en sus centros la tierra, al sonar rugir el cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonar rugir el cañón. Patria confiare ti amico, Bueno, les pido disculpas por no poner las piezas completas, pero es una cuestión de tiempo. Entonces aquí vamos a otro punto. Y el punto que quisiera platicar con ustedes es, ya tenemos la cuestión de el tipo de sonido en la historia. Los soportes sonoros son fuentes para la documentación. Por ser, digamos, algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad, estamos hablando de 1857, el antecedente de Leon Scott de Martinville, aunque realmente 1878 fueron los primeros fonógrafos, estamos hablando de algo relativamente nuevo. Y las fonotecas, o sea, los archivos de sonido,
normalmente no son fuentes para la documentación de los investigadores. Se están elaborando ahora, pero hasta, digamos, unos 20, 25 años, protocolos para que puedan ser citados en estudios académicos. Entonces, en Fonoteca Nacional, justamente conscientes de esto, estamos tratando de hacer formas de citación de los archivos sonoros, así con que cumplan toda la normatividad para que puedan ser citados en archivos sonoros, ¿no? Este es un ejemplo, pero también tenemos ejemplos de cuestiones de voz. Y esto lo digo para ustedes, los académicos, que digamos que se acerquen también a la Fonoteca Nacional, que investiguen en los acervos de la Fonoteca Nacional, con la conciencia de que a partir de eso pueden hacer citas académicas, ¿no? Bueno, entonces esta parte de fuente de la documentación para la documentación y para la investigación es uno de los tantos aspectos que son importantes al tener un tipo de archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforman este archivo sonoro? Bueno, por un lado está el soporte físico, que ya lo vimos, que pueden ser los discos, que pueden ser las cintas magnéticas, que pueden ser los hilos de alambre, y por el otro lado está la tecnología para extraer ese sonido. Lo que acabamos de escuchar del himno nacional es un disco de 1901, hecho de shellac, de lo que se llama la época acústica, que tiene un proceso de intervención, una restauración digital del audio, que lo deja, digamos, en mejores condiciones, limpia algunos de los problemas de suciedad, digamos, pero no lo deja totalmente limpio. Conserva, digamos, el espíritu original de la grabación, porque la idea no es como cambiar digamos, la singularidad que tiene el soporte. Entonces, tengo muchos audios para ustedes. Nada más quisiera enseñarles antes una imagen que es de el himno ferrocarrilero. Después de esta primera etapa de la grabación, que conocemos como etapa acústica, llegan los micrófonos y llega lo que conocemos como la época eléctrica de las grabaciones. Las limitaciones de que una grabación sea hecha a partir exclusivamente de la vibración en el aire que mueve una membrana, y esa membrana a su vez hace un registro físico, pues son evidentes, ¿no? Tenemos, repito, poco rango dinámico, poco rango de frecuencia, pero también lo que llamamos el patrón del micrófono. O sea, no se puede grabar una orquesta grande, no se pueden hacer grabaciones en recintos abiertos. Empiezan las transmisiones de radio en 1920 y con ello el aprovechamiento de la tecnología eléctrica. Los micrófonos, que no son otra cosa que lo que llamamos transductores, esto es, pasan de una señal que está en el aire, la convierten en una señal eléctrica, tienen muchas ventajas y entonces podemos tener una amplitud mucho más grande del sonido. Les quiero poner un ejemplo muy, muy corto, también para que a mí me parece muy, muy importante, que es el himno ferrocarrilero de la película La Bestia Negra. La música es de Silvestre Revueltas, la grabación es de 1939. Entonces tenemos aquí quizá el único testimonio de una grabación hecha en vida de Silvestre Revueltas. O sea, es probablemente la única grabación comercial que Silvestre Revueltas escuchó en su vida, o que por lo menos tuvo conocimiento de ella. Esta grabación es una grabación ya de la época eléctrica, y ustedes mismos van a notar las
las características. La película de La Bestia Negra es una película, repito, de 1939, y también nos va a dar idea de qué estaba pasando en el momento. Era cuando estaba creciendo fuertemente el sindicalismo en México, y bueno, es una película homenaje a los sindicatos del ferrocarril. Por supuesto, la trama es una niñita que la toman unos ferrocarrileros, entonces ella de alguna forma abraza la causa de los ferrocarriles, y los ferrocarrileros son muy buenos, y acaba el final de la película es una enorme marcha sindical en el Monumento a la Revolución. No ves el mundo que cruzáis y afianzad la unión. Seguid también llevándole al pueblo una paz de luz y un esfuerzo de cooperación. Al ritmo de los émbolos, hacer latir el corazón, levantar la voz. Cantad vuestras proezas de esfuerzos y abnegación, y en ecos de triunfo y gloria se extiende esta canción. Y al mundo ferroviario que exalte vuestro fervor, llevadle en nuestros cantos la voz de la nación. Mover el mundo que cruzáis. Bueno, perdón que hago los cortes a veces medio feos, pero hay varios ejemplos importantes, ¿no? Entonces aquí ya escuchamos una grabación de la época eléctrica, se nota mucho más clara, el disco está bien conservado y tiene una instancia histórica importantísima, ¿no? Estamos oyendo, digamos, parte de la historia del país, y esto lo podemos documentar auditivamente. Bueno, entonces, es una parte importante de cómo utilizar los archivos. Por supuesto que les estoy hablando a ustedes como investigadores, pero y por supuesto que como músicos, a todos los músicos, escuchar este tipo de obras de Silvestre Revueltas, donde hay un compromiso social, nos hace ver un Silvestre Revueltas como más completo, ¿no? Pero llega lo que nosotros conocemos como la época, no hay propiamente una época magnética, pero llegan los experimentos en donde se graba en cinta magnética por medios magnéticos. Y esto es lo que comentaba hace unos momentos acerca de la gran relación que existe entre la tecnología y la sociedad. Sucede que la mayor parte de lo que conocemos como la época magnética fue desarrollado para cuestiones de guerra. Los aliados se espiaban mutuamente, o sea, los combatientes. Entonces los alemanes desarrollan un sistema muy importante de espionaje a través de grabación. Y su grabación, pues no puede ser un disco, no puede ser un cilindro de cera. Lo que hacen es
una cinta magnética que les da una mayor tiempo de grabación. Por su lado, en Estados Unidos también se desarrolla un tipo de grabación magnética que es en un hilo de acero recubierto de un material magnético. La ventaja del hilo magnético es que dura mucho, pero tiene una calidad muy, muy baja. ¿Por qué? Bueno, a México, ahora sí que, ¿en qué le impacta eso? Que muchas de las grabaciones de los años 60 hechas en cinta magnética para las películas se pudieron recuperar. Y aquí va un ejemplo que a mí me parece muy interesante porque tiene que ver con la música que forma parte del imaginario de todo mexicano que haya vivido en los años 60, 70, que es el cine de luchadores. La música con la cual, digamos, fuimos educados, aquellos que vimos películas de luchadores, es una música que no es absolutamente en nada despreciable. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído decir, ¡ay! Parece película del santo lo que estás escuchando? Sí. La música esta que hace, que parecen ondas Martenot, casi siempre es música de los años 70 en adelante, que por razones sindicales se dejó de tener orquestas. Pero cuando había orquestas, y aquí vamos a hablar de 1962, se hacía una grabación con orquesta enfrente, sobre una cinta, contra la pantalla, o sea, la orquesta tocaba contra la pantalla, y después eso se sincronizaba en la película y ya se ponía en lo que conocemos como sonido óptico. O sea, las películas tienen sonido óptico, pero la grabación original está hecha en cinta magnética. Entonces, el ejemplo que quiero ponerles ahora es justamente Santo contra las mujeres vampiros, que es una película de Alfonso Corona Blake de 1962, que bueno, pues obviamente es con el santo, es con Lorena Velázquez, la trama probablemente ustedes la conocen, pues hay unas mujeres vampiros que son malas y que luchan contra el santo y que quieren dominar la humanidad y que santo a final de cuentas pues les gana, ¿no? Pero la música es parte fundamental del discurso de la película, y la música la hizo uno de los grandes compositores de cine mexicano, que es Raúl Lavista. Raúl Lavista es el tío de Mario Lavista. El mismo Mario Lavista dice, yo aprendí a escuchar música en la discoteca de mi tío. O sea, y además, cuando escuchamos la música de Raúl Lavista para en general para el cine, es una música de gran calidad. Claro, es una música muy hecha al vapor, porque le decían, pues tienes que filmar la escena fulanita para pasado mañana, entonces tenía que hacer la composición y al otro día entregarla. Tenían amigos y todo que hacían las partichelas, presentarla a la orquesta y en ese momento dirigirla. Entonces vamos a oír un fragmento de una recuperación que se hizo de las cintas magnéticas de las películas, de esta película particularmente, que es Santo contra las mujeres vampiros. Además así lo llaman, ¿no? Mujeres vampiros. Mujeres vampiros, 402, toma 1. Bueno, un fragmento de Santo contra las mujeres vampiro.
música de Raúl Lavista. Es muy importante ver la película siguiendo la música. O sea, la música, esta música no es una música para escucharse, digamos, en un concierto, que a veces puede darse el caso, ¿no? Es para verse contra una imagen. La música muchas veces lleva un discurso sonoro. De hecho, el otro día también, nada más por puro morbo, vi una película de Capulina, bastante mala la película, que si no fuera por la música, aquello no habría funcionado. El último ejemplo que les tengo, porque ya veo que se acabó el tiempo, es ahora sí que dedicado a todos los músicos aquí. ¿Cómo podemos obtener información importante a través de un archivo sonoro? No solo información del tipo musical, sino también del tipo histórico. Y aquí les tengo este ejemplo. Resulta que encontramos lo que conocemos como un disco de corte directo, que es, les voy a poner aquí el ejemplo de lo que es un disco de corte directo. Esto es un disco de corte directo. Muchas veces cuando no se tenía acceso a una cinta magnética, lo que se hacía era grabar directamente en un disco. Estos discos tienen serios problemas, no sé si pueden ver que está como blancuzco. Eso es una cosa que se llama ácido palmítico, y el ácido palmítico es una especie de cera que se les pone, que les sale a los discos debido a cuestiones de material, y que hace que con el tiempo tengamos serios problemas, ¿no? Bueno, se tiene que limpiar este ácido palmítico para la correcta recuperación de los discos. Aquí les voy a enseñar cómo queda un disco maltratado. Son de base de aluminio cubiertos de laca, y debido a que, digamos, los coeficientes de dilatación de la laca y del metal, que normalmente es la base, son diferentes, hay cambios de temperatura y sucede lo que estamos viendo, ¿no? Que se truenan los discos. Bueno, encontramos una entrevista hecha a Manuel M. Ponce. Es una entrevista que no sabemos si salió o no salió a la luz, o sea, no sabemos si fue transmitida, pero que nos cuenta cosas muy importantes acerca de la biografía de Ponce que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, todo mundo sabe, está en las biografías de Ponce, que Ponce se fue a estudiar a Bolonia. Sí, pero Ponce cuenta en esta entrevista que no llegó a Bolonia. Ponce tenía una carta de recomendación para un maestro que él creía que estaba en Venecia. Entonces Ponce llega a Venecia, y cuando se da cuenta que el maestro que debía de estar ahí tiene 2 años de no estar en Venecia, tiene que irse a Bolonia. Entonces aquí les voy a poner un fragmento de la voz de Manuel M. Ponce. Y nada más una pregunta, Antonio, ¿puedo usar 5 minutos más? Sí, sí es posible. Sí, 5 minutos nada más, sí. Entonces. Una melodía romántica y sencillamente maravillosa, maestro. Muchas gracias. Bien, pero continuemos con mi primer viaje. Imagínese usted mi alegría cuando pisé por primera vez el suelo italiano. Miraba de un lugar a otro extasiado. Sin embargo, sentía el aguijón de la nostalgia. Pensaba en mi México lejano, en mis familiares. Sin embargo, llevaba en su juventud las ansias de triunfar. Ya lo creo. Pero le decía que después de una breve estancia en Roma, me dirigí a Venecia, donde deseaba estudiar con el maestro Enrico Bossi, a quien admiraba. ¿Y su viaje a Venecia cómo fue, maestro? Recuerdo una anécdota muy curiosa que me sucedió en el viaje. Iba yo en el vagón de tercera clase cuando vi que del cielo llovía una especie de confeti blanco que tapizaba el suelo. Ingenuamente pregunté a mi vecino de asiento: perdone, ¿qué es eso que cae? La persona a quien interrogué me miró fijamente y entre incrédulo y burlón me contestó: Perbaco, ¿qué es usted tan ignorante que no conoce la nieve? ¿O trata de burlarse de mí? Imagínese usted los trabajos que pasé para explicar en mi corto vocabulario italiano que en México no caía nieve y que no la conocía.
Excuso decirle que todos los compañeros de viaje comentaron regocijadamente el caso. La estrellita tocada por el mismo Ponce. La melodía. Tratamos de seguirnos unos a otros. Bueno, nada más, como conclusión, le diría que los archivos deben de ser algo vivo, ¿no? Necesitamos reinsertar los archivos en la sociedad, y los archivos tienen diferentes funciones. Necesitamos un nuevo tipo de mediación para enlazar a la sociedad con los archivos sonoros, porque es una cosa relativamente nueva. La Fonoteca Nacional de México tiene un poco más de 10 años, entonces necesitamos elementos nuevos para poder hacer que el público se acerque a esto. Pero el público, me estoy refiriendo no solo a los académicos, sino a los académicos, a los melómanos, o simplemente a quien quiera escuchar lo que pasaba antes. Hay comerciales, pues está grabada la vida de México, ¿no? Quisiera terminar nada más con una reflexión acerca de lo que dicen. Ayer tuvimos una conferencia muy importante en la Fonoteca sobre las radios comunitarias, y las radios comunitarias nos hicieron recapacitar. Les preguntamos, ¿para qué les sirve a ustedes un acervo? Y nos dicen, nos sirve para un autoconocimiento, nos sirve para poder hacer un intercambio intergeneracional, y nos sirve, y esto fue lo que más me gustó de las conclusiones, para una elaboración de un discurso propio de la historia. Esto es, si una comunidad pequeña tiene un acervo propio, esto los va a hacer tener una conciencia y les va a poder decir, nosotros tenemos una historia propia, y esta historia propia la podemos obtener a través del conocimiento al cual podemos tener acceso a través de estas grabaciones. En términos generales, la Fonoteca, digamos, nos ayuda al autoconocimiento de México, y también impulsa el autoconocimiento de las microrregiones, ¿no? O sea, no solamente está abierta a un México imaginario enorme, sino a pequeños Méxicos que tienen características propias. Entonces los invito a que recapacitemos en la función de los acervos sonoros en la actualidad, y a que los utilicen, sobre todo a que los utilicen. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Teo. La verdad es que lo de Ponce fue un agasajo al final, ¿eh? Es de verdaderamente maravilloso escuchar cómo él lo piensa, ¿no? Justamente teníamos una plática hace un par de días con unos compañeros, ¿no? Donde hacíamos esa referencia, ¿no? De cómo a veces uno puede imaginar que se interpreta algo, y de pronto cuando lo escuchas con el compositor puede incluso discrepar con la creencia actual, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Este conocimiento y cómo nos puede ser útil para ello, ¿no? Y pues bueno, agradecerte infinitamente, agradecer a la Fonoteca Nacional, a las autoridades de la Fonoteca Nacional, y anunciar pues que vamos a tener un convenio de colaboración con la Fonoteca que va a tener distintos fines, dentro de ellos también la capacitación
coordinación de las distintas áreas, ¿no? O sea, porque podamos traer talleres para las distintas áreas que tienen que ver con catalogación, que tienen que ver con justamente conservación, ¿no? Todos esos elementos que nos sirven para ir preparando el espacio para para un justo servicio a la sociedad y a los usuarios, en este caso en música. Y agradecerte muchísimo, maestro Teo, y también agradecer pues a todo el equipo que está trabajando en este espacio que está pues pronto. Esperamos también tenerte invitado en noviembre. Pronto estaremos viendo ya los principios de la luz de este espacio, y sería un honor, ¿no?, tenerte también como parte de los invitados de honor que van a estar en ese momento para poder inaugurar el espacio y empezar a ver cuáles son todas las condiciones necesarias, ¿no?, y trabajar junto con la Fonoteca Nacional y de la mano, ¿no? Y otra buena noticia que también es que con la Fonoteca Nacional nos comentaron que podían hacernos también incluso partícipes de discos de que les llegan a ellos también, ¿no? Y que de pronto ellos ya tienen muchas copias, y esas copias se pueden convertir en copias que nosotros podemos acervar aquí para justo ir extendiendo esta red que está construyendo la red justo de la Fonoteca Nacional. Muchas gracias, Teo, y pues gracias a todos por su presencia. Continuamos con las actividades.